de la existencia de unos chats en donde un grupo de jueces intentaba encubrir un viaje que había hecho pagado por el Grupo Clarín al Lago Escondido, la estancia de el magnate inglés Joe Lewis. Dentro de esos jueces estaba nada más y nada menos que Julián Ercolini. Julián Ercolini, que entre tantas causas vinculadas al Lofer, fue el juez que instruyó la causa vialidad por la cual fue condenada Cristina el martes pasado. Pero además, cuando publicábamos esto y contamos quién era cada uno de los jueces que viajó al Lago Escondido, contamos que Julián Ercolini tiene un vínculo de hace muchos años con el Grupo Clarín y puntualmente a través de una causa emblemática que es la causa Papel Prensa. Papel Prensa era y es la única fábrica de papel de diarios del país, insumo básico para los diarios de todo el país, que era de la familia Greiber, de David Greiber, y que fue robada a la familia Greiber por un acuerdo entre la dictadura empresario-militar, encabezada por Martínez de Hoz y por Videla, y los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Negociación que estuvo a cargo en ese entonces, en 1976, por un joven contador que hacía 4 años que trabajaba en el Grupo Clarín, que se llamaba y se llama Héctor Mañeto. Y dentro de esa negociación estuvo el secuestro y la tortura y el asesinato incluso de Lidia Papaleo, viuda de David Greiber, el asesinato de Jorge Rubinstein en la tortura y el secuestro también de varios de las personas que trabajaban con ellos, entre otras cosas con Papel Prensa, para quedarse justamente con esa empresa que tienen hasta el día de hoy. Y Ercolini, que fue uno de los que viajó al Lago Escondido, fue el que sobreselló a Héctor Mañeto, a Bartolomé Mitre de La Nación, a Ernestina Herrera de Noble de Clarín, sin llamarlos ni siquiera a una declaración indagatoria en la causa Papel Prensa. Está acá con nosotros Lidia Papaleo. ¿Cómo estás? Bueno, Lidia, hacía mucho que no hablábamos y queríamos un poquito retomar esta historia porque si ya lo que sucedió con Papel Prensa es grave, ahora todo esto le añade un capítulo más. Y es que de alguna forma comprobamos la relación que existe entre Ercolini y Clarín. Pero bueno, quería ver cómo vos primero viviste estos chats y después vamos un poquito atrás con la historia. ¿Qué pensás? Bueno, yo, según dicen, mucha gente que es amiga, por supuesto, la que dice eso, es que yo soy una militante del optimismo, ¿no? Y creo que sí, que es cierto. Yo lo primero que sentí cuando salieron todas estas noticias era que realmente uno no deja de asombrarse, ¿no?, de la ilegalidad. O sea, cuando te decían que declaraban zona libre para llevarte, cuando me llevaban en los Falcon, adentro de un baúl, cuando me llevaban entre medio de la gente al Departamento de Policía de La Plata y nadie sabía quién era yo, ni se daban cuenta en el estado que estaba, o a la casa de una gran persona que era Julio Ságer, que tenía yo inocentemente le había dado las acciones de La Opinión para que las guardara, de terminar con la ilegalidad. Estamos más cerca de tener una existencia digna y libre. Yo creo que tiene que ser así. Yo he vivido después de la cárcel con mucho esfuerzo tratando de esto, ¿no?, de tener una vida digna y libre. He dedicado, y yo estuve en un lugar que me pusieron, que había una mesa muy grande. Estaba en la cabecera sentada sola de esa mesa y en las otras habitaciones estaban los padres de David y el hermano. Estábamos separados y a mí se me paró un hombre al lado mío, a mi derecha, y me dijo, yo tenía unos papeles ahí, y me dijo, firme esos papeles porque en eso va su vida y la de su hija, o el de su hija y suya, no me acuerdo tanto de eso, pero... Y cuando le vi los ojos, supe que decía la verdad y supe que eran los ojos de alguien que no tenía límites,
de una persona que estaba totalmente convencida de lo que hacía, ¿no? Y así fue. ¿Quién era Lidia? Era Mañeto, yo no sabía quién era. Era Mañeto. Yo no estuve en contacto, sí antes y sí después con gente de los diarios, pero con él, la única vez que estuve con él, que yo me acuerde, fue esa. Perdón, les cuento a los que están escuchando que estamos hablando con Lidia Papaleo, viuda de David Graeber, dueño de Papel Prensa, y está contando cómo fue el proceso luego de la muerte de Graeber, de cómo Clarín, La Nación y La Razón le robaron la empresa junto con la dictadura cívico-militar. ¿Qué pasó después de esa reunión, Lidia? Esa reunión siguieron las tratativas porque hay un detalle que es sumamente importante, que es que había una hija de 1 año y medio. Entonces yo tenía la patria potestad de esa hija. O sea que yo tenía sí o sí que firmar, además de los padres, además de los padres y yo. Y siguieron las tratativas. Todo esto de la lentitud, como los años de cárcel nuestro, fueron porque era necesario esos tiempos para los tiempos judiciales. O sea, no es tan fácil apropiarte de algo, todo lleva un tiempo, porque yo eso me costó entenderlo. Y bueno, y de ahí nos desaparecen primero a mi suegro. Perdón, te hago un puntito para que se entienda lo anterior. La obligaron a firmar. Ah, sí, firmé. La obligaron a firmar. Y después de que firmó, ¿qué pasó? No, después volvimos cada uno a su casa, Sí, no no, desaparecimos. pero por eso, y ahora ibas a contar. Ahora, después de pasado un tiempo, o sea, el tiempo es fines de febrero, comienzo de marzo, primero desaparece mi suegro, después desaparece mi cuñado y después desaparezco yo. De ahí nos llevaron a un lugar, a cada uno, supongo, sí, yo fui en un auto Falcon en el baúl, pero sola, creo. En el baúl estaba sola, no sé si en el auto quién iría, pero llevaron a 2 secretarias de David, al hermano, bueno, el hermano ya estaba desaparecido, a 2 empleados de David, uno de los cuales ha sido un hombre extraordinario, que ha defendido, a pesar de sufrir todo esto tan injustamente, por supuesto que me torturaron, me hicieron todas las cosas que se le ocurren y más. Sobre todo porque yo era impura. Yo me había casado y me había enamorado y había hecho el amor con un judío. O sea, toda esta gente que nos rodeaba, que hacía el saludo militar nazi, que cantaba las canciones, que le obligaba a la gente que traían a cantar el himno a ver si lo sabían o no, el himno nacional argentino. Toda esta cosa que parecen anécdotas terroríficas, pero yo lo que creo que es importante es toda esa gente que pasó, todos los que pasaron por eso, y que siguieron adelante tratando de decir la verdad, como digo de Janover, como digo de Cepic. O sea, gente que siguió conservando la dignidad de ser un ser humano. Digo, para que se entienda. Acaba de contar cómo la dictadura empresario-militar se alió con Clarín, La Nación y La Razón, la obligaron a firmar, después la secuestraron a ella, a varios integrantes de la familia, del equipo de trabajo de Graeber, y finalmente esas empresas, junto con Videla, inauguran Papel Prensa en el año 78. Esto fue, muchos años después, judicializado, y hubo una causa judicial donde fueron denunciados todos los que hicieron lo que acaba de relatar Lidia. Fueron denunciados Videla, Macera, Podestá, que era un ministro de la provincia de Buenos Aires, Mañeto, Mitre, Ernestina Herrera de Noble, etcétera, todos los que participaron de esto. Y la causa la tuvo el juez Julián Ercolini junto con el fiscal Eduardo Tayano, al cual también habrán escuchado hablar porque participó de varias causas también del Lofer.
Te quiero preguntar, perdón que te vaya rápido, pero tenemos por poco tiempo. Julián Ercolini sobreselló a todos. Así es. Em, Yo fui a declarar con Julián Ercolini y me atendieron sus secretarias, él me atendió. Y en un momento dado, las secretarias, que estaban, por supuesto, los abogados, un abogado, el doctor Rodríguez, que es mi abogado, es el abogado de la causa, y estaban los abogados de Clarín y Nación. Y en un momento dado, por algo que dijo la secretaria, que no es demasiado importante, me dijo justamente eso, que me iba a hacer una pregunta que no era importante. Y a mí me desequilibró eso, entonces me di vuelta y le mostré una herida que tengo, de acá hasta acá, de un tumor cerebral que me operaron en la cárcel. Por los golpes se supone que un coágulo de sangre se había desprendido y me operaron en el año 82. Y me tuvieron 25 días esposada de pies y manos a una cama del hospital Pirovano. Eso me provocó bastantes problemas, pero además ahí me vino a ver el que era el fiscal del Estado. el fiscal de la causa, Cayano. ¿No? El fiscal que murió y que ahora acaba de ser retraído de nuevo a la historia. No nos podemos olvidar ahora. ¿Ni? ¿Es trasfase? ¿Es trasfase? No, ¿Es trasera? es trasera. Por la película acaba de Sí, ser sí, 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 es Y trasera. él tal cual dijo una señora, alguien que le agradezco lo que dijo porque trajo esta historia por internet, se rió de mí porque estaba pelada, que obviamente estaba pelada, y me maltrató mucho. Pero no estaba solo, había una secretaria que ni sé quién era, nunca supe, pero que también tuvieron una actitud deleznable. Me dijo, ay, la bombachita, porque claro, mi ropa interior estaba puesta ahí. ¿Esto cuando estabas esposada a la cama, es trasera fue? Claro. Yo lo he declarado ahora con este tema. Pero una persona que trajo esto lo contó y dijo quién era Estracera por el tema de la película. Sí. Y Estracera no solo hizo eso, sino que después me pidió muchísimos años de cárcel. Mira. Entonces, acá hay muchos intereses, Sí. por lo cual digo esto, porque esto sigue igual. Lidia, por favor, te pido brevedad. ¿Qué te dijo Ercolini cuando estaba haciendo la cosa entonces, papel prensa? cuando la secretaria, que eran dos personas que me trataron bien, me dicen esto de que era una pavada, yo le digo que lo que me iban a preguntar, yo le dije que nada en mi vida era una pavada, y me descontrolé, empecé a llorar Sí. y a gritar, basta de mentiras y de injusticia. Entonces me llevaron a un lugarcito y los chicos de ahí me decían, no digas nada, Lidia, no digas nada porque si no te van a sacar el testimonio. Bueno. Y yo trataba de controlarme, pero eran años de no poder controlarlos. Entonces me llevaron a un lugar muy chiquito, una habitación, que había fotos, y se me acercó un hombre chiquitito, flaquito, muy chiquitito, y dijo, señora, lo lamento tanto. Y yo lo escuché, porque alguien decía que lo lamentaba. Entonces lo miré y él me dijo, porque usted y yo estamos presionados. Y entonces yo le dije, ¿usted es el juez? ¿Y usted está presionado? Y no lo vi nunca más. Ese era el señor Ercolini.